Hola a todos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, de vuestro ordenador, de vuestro tablet, de vuestro móvil, de lo que sea, de estar siguiendo ahora mismo en directo, o bien si lo estáis viendo en diferido, esta conversación, este Finec Live que vamos a tener. Voy a presentar antes que nada a los invitados en esta ocasión. Luis Martín Jadraque, director del Centro de Inversiones de Deutsche Bank. Ya empiezas a ser un clásico con nosotros. Conozco esto bastante bien. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. De nuevo. Y Óscar Esteban, que es director de ventas en Fidelity International. Sí, correcto. Muy buenos días y muchas gracias. Así que nada, bienvenido también. Placer. Lo que vamos a hacer es, como ya sabéis quienes sois, seguir estos Finec Live, es un espacio en el que vamos a charlar un poco de la situación actual de mercado, de la gestión y demás. Pero lo vamos a hacer en esta ocasión a partir de un nuevo fondo de inversión que en alianza presentáis Deutsche Bank y Fidelity, que es un fondo interesante en este sentido porque lo que busca precisamente es con un objetivo de inversión, con un objetivo de rentabilidad, sin garantizar, con una volatilidad controlada. Y ahora me contáis un poco más en detalle, pero antes quiero animar a la gente que nos está viendo a cualquier duda que tengan, que les gustaría lanzar, planteárnosla en los comentarios, en el email media@finet.com, como queráis, que nos planteéis esa pregunta. El equipo la pondrá aquí en una pantalla que yo tengo aquí visible muy cerquita y yo se la formularé también tanto a Luis como a Óscar. Así que nada. Bueno, justo me gustaría empezar por ahí, porque esta alianza Deutsche Bank, Fidelity Deutsche Bank para presentar este fondo Fidelity Funds Multi-Asset Target Income 2024. Bueno, en nuestro caso, como Deutsche Bank, como sabes, llevamos operando con arquitectura abierta, es decir, no solo con los fondos de nuestra casa, con Deutsche Asset Management, sino con el resto de las gestoras desde hace muchísimo tiempo, de hecho desde hace unos 15-16 años, con lo cual, digamos, eso es intrínseco a cómo somos, y debido a eso llevamos mucho tiempo trabajando junto con vosotros. Sí. Entonces, es una alianza que es absolutamente natural. Y sin más, es decir, nosotros, para que te hagas una idea ahora mismo, de los fondos que estamos distribuyendo ahora, el 70% son fondos, de las suscripciones que tenemos, el 70% son de gestoras que no son del banco. Con lo cual, ya te digo, la parte de por qué un fondo con Fidelity, siendo una gestora que no es del banco, la explica cómo somos. La parte de por qué Fidelity es una de las mayores gestoras y con más reputación del mundo. Y cuando nos propusieron la historia de este fondo, nos gustó mucho porque es algo diferencial. Tiene un carácter un poco más conservador, tiene una parte importante de la cartera que es un poco diferente y nos cabía muy bien con el resto de los fondos que tenemos, con lo cual un poco esa es la explicación. Sí, así es. Nosotros llevamos mucho tiempo, como bien dice Luis, trabajando con ellos, desde que optaron por la arquitectura abierta. Fidelity ha estado siempre ahí y siempre Deutsche Bank ha pedido a Fidelity, si tuviese alguna idea dentro de multiactivos para poder poner encima de la mesa de sus clientes, pues poder ofertarla. Y nosotros creímos que hemos dado con este fondo con la tecla apropiada con las características específicas que tiene el fondo, pues para poder ofertar a los clientes de Deutsche Bank. Ese es un fondo que, como comentaba antes, para entrar un poquito más en detalle, tiene un objetivo de rentabilidad no garantizada, es un objetivo de rentabilidad de un 2%, ¿no? Entiendo con un énfasis también en el control del riesgo, ¿no? Que entiendo va muy dirigido al perfil, si quieres, casi más conservador. ¿Cómo va? A ver, en nuestro caso, nosotros dividimos nuestros clientes en 5 perfiles de riesgo. Y ya te digo, la mayoría, tenemos muy poquitos que sean muy conservadores y muy poquitos que sean muy arriesgados. La mayoría están en los 3 centrales y casi se distribuye como una normal. Donde más tenemos es en el perfil moderado. Este es un fondo moderado, pero dentro del fondo moderado está la parte conservadora del fondo moderado, porque tiene un target de volatilidad entre el 3 y el 5, con lo cual ya te digo que dentro del perfil ese moderado, que es un perfil central, un perfil donde un poco se reflejan la mayoría de los inversores, pero sí que es cierto que dentro de eso tiene unos límites de tolerancia, está en la parte más conservadora y casaba muy bien el objetivo del 5, digo, el objetivo del 2, que ese 2 puede parecer poco, pero tal y como están los tipos, nos parecía que para ese target de cliente era un objetivo, de hecho, bastante atractivo. Sí, hombre, yo creo que ahora, precisamente con tipos al cero, con el susto además que hemos tenido en los mercados, es que hay mucha gente diciendo cómo consigo un poquito más de rentabilidad que el depósito que sigue dando el cero,
pues con un riesgo controlado, ¿no? Que entiendo que es un poco la idea que... Sí, efectivamente. Para que te hagas una idea, con datos a 28 de febrero, si tú cogieses el bono gobierno español, vencimiento 6 años, los cupones o la rentabilidad anual que te daría sería de en torno al 0,6. Y venimos desde el año 2011, 2000 con 5%, pero ahora ya eso ya se ha acabado. La etapa de las políticas monetarias a nivel global están haciendo que los tipos de interés, en algunos casos, sean negativos, muy bajos, y la rentabilidad es que el cliente con perfil moderado conservador pueda obtener teniendo riesgos controlados, pues son muy bajas. Lo cual, por eso nosotros tratamos de coger ideas diferentes, descorrelacionadoras, para complementar una cartera y conseguir una rentabilidad de en torno al 2%. De hecho, si me permites, realmente un 2% para ese tipo de inversores está muy bien, porque realmente es no solo preservar el capital con la inflación, sino a lo mejor un poquito más, que es lo que tiene que conseguir, no tiene que intentar conseguir muchísimo más. Me gustaría incidir sobre este tema de la inflación, pero si quieres, vamos a conocer un poquito más el fondo. Óscar, Fidelity es una gestora con una gama de fondos amplísima. De hecho, bueno, han estado reconocidos últimamente por Morningstar en varios años. Como cuarto año consecutivo con datos en 2017. Hasta 2017 hemos sido 4 años consecutivos mejor gestora global. Entonces, a mí me gustaría saber, este fondo en concreto, ¿cómo se diferencia también de otros fondos a un público más conservador? ¿Qué aporta este producto? Bien, la diferencia que aporta con respecto a otros productos multiactivos es que nosotros lo que hemos hecho es, ya no solo valen las estrategias tradicionales de invertir en renta variable, invertir en renta fija, ver posicionarse más sobreponderada en renta variable, más sobreponderada en renta fija dependiendo del ciclo económico, sino que incorporamos una parte de estrategias no direccionales. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a enfocarnos en generar rentabilidad o tratar de generar rentabilidad independientemente de la dirección del mercado, sobre todo en momentos bajistas como este. Entonces, en momentos de volatilidad como los que estamos viendo, obviamente la cartera se va a ponderar más hacia esas estrategias no direccionales que tratan de cubrir esa caída de mercados financieros, sobre todo los bursátiles, para poder en un momento determinado pues preservar ese capital, que es el objetivo que al cabo de 6 años el fondo tiene como objetivo, ya no solo repartir el dividendo, sino también el objetivo de preservación de capital. Que ahí, o sea, es las estrategias típicas que se decía siempre de rentabilidad absoluta o de retorno absoluto, de hedge funds antes que... Bueno, no. ¿Sí o no? Bueno, no. Son mucho más modestas, por así decirlo. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, nos parece interesante, tenemos gestores dentro de Fidelity que aportan valor, que aportan alfa, generación de rentabilidades por encima de lo que es el mercado, y lo que hace el equipo de análisis de multiactivos es analizar qué de esos gestores nos pueden aportar ese alfa, y lo que hacemos es pues comprar esa cartera de ese gestor en un momento determinado y cubrirla con un futuro sobre el índice al cual el gestor está invirtiendo. Ese es un tipo de estrategia. Vale. Otro tipo de estrategias es, por ejemplo, nos gusta dentro de los sectores defensivos, nos gusta más por valoraciones, queremos que un sector defensivo lo hace mejor que otro, pues nos ponemos largos de ese sector y cortos del otro sector, para tener una beta neutral de mercado de 0. Y por último, y no menos importante, lo que están buscando los inversores hoy en día, porque consideran que la renta variable ya está en máximos, consideran que la renta fija ya está tocando máximos, no hay más donde rascar, y están buscando ideas alternativas, como pueden ser el mercado inmobiliario, mercado de infraestructuras, energías eólicas otra vez, etcétera, etcétera. Pues el gestor dentro de esta cartera también puede incorporar este tipo de estrategias. Eso es lo que consideramos nosotros estrategias no direccionales que descorrelacionan o bajan mucho la correlación con respecto a las estrategias tradicionales. Que ojo, si en el mercado vemos mayor tendencia, mayor posicionamiento en esas estrategias tradicionales, obviamente el gestor lo va a hacer. Luis, este decía objetivo también de preservación de capital a 2024. ¿Por qué este es un fondo con vencimiento, a diferencia de otra gente que os esté viendo conocer un fondo más tradicional? ¿Por qué un fondo con vencimiento? ¿Por qué a este de 6 años? Y luego no sé si nos puedes hablar un poco también de los plazos que tiene de suscripción y de las comisiones que tiene. Sí, a ver, ¿por qué vencimientos? Porque la gente funciona así. O sea, yo creo que los inversores particulares se sienten más cómodos con un vencimiento. Y el decir que no tiene vencimiento, que es algo que puede parecer lógico, nuestra experiencia es que de hecho muchas veces no se entiende muy bien. ¿Y por qué 6 años? 6 años porque es un tiempo suficiente como para permitir que una estrategia de este tipo funcione. Va a pasar por un ciclo económico y posiblemente permite que funcione. Si fuera mucho más largo, pues sería equivalente a que no tuviera plazos, y luego a 10 años, pues a lo mejor para un inversor normal, para eso que no tenga plazo. Si fuera más corto, probablemente constreñiría mucho la labor de los gestores. En cuanto a las comisiones, tiene un TER del 1,30, creo que era el TER total.
que tiene unas comisiones de gestión del 1, tiene un 2% de comisiones de suscripción explícitas, pero en 6 años un TER total de un 1,30 está por debajo de la media del sector. Y luego, perdóname, me has preguntado otra cosa, que era, esto está hasta el 23 de mayo. 23 de mayo, o sea, la gente puede contratar el 23 de mayo y ahí luego ya se cierra la ventana de contratación. Es curioso esto que decías de que ayuda el plazo, ¿no? Para un perfil de inversor, no sé si tendrá que ver con el depósito, la comparación con el depósito. A nosotros nos sorprendía, pero realmente es algo que nos damos cuenta que en general nos demandan. Bueno, pero esto ¿hasta cuándo es? A la gente le gusta tener un límite temporal, y ese límite temporal no puede actuar negativamente contra el propio producto. Claro. Nosotros llevamos haciendo muchos productos de este tipo entre 6 y 7 años. También nos dicen, fíjate, incluso a la gente le suele parecer que 6 y 7 años es mucho tiempo al inversor particular. Claro. Y lo que nosotros le decimos, mira, si tenemos que poner un límite temporal, que nos parece bien, realmente, porque pensamos, lo que no podemos es ponerlo más corto, porque entonces realmente te puede pillar solo una parte de un ciclo y puede poner en peligro el producto. Óscar, este objetivo de rentabilidad del 2%, ¿cómo se persigue? O sea, nos has contado ya algunas de las estrategias y también cómo se hace esa gestión. Pues se persigue principalmente pues en esos 6 años de periodo, que como dice muy bien Luis, es un ciclo económico entero. El gestor se va a poder bandear dependiendo de los momentos de mercado. Aprovechará las oportunidades tácticas que vea en el momento de mercados. Por ejemplo, ahora están viendo oportunidades para poder sobreponderarse ahí, poder encontrar valor ahí, y es así como se va a bandear, gestionándolo entre la gestión no direccional y también la gestión tradicional. Es así como lo va a buscar. Y en todos los aspectos financieros de tipo de activos que puede invertir un gestor en un multiactivo, como este. Antes hablábamos de inflación. Es verdad que ahora la inflación está por debajo de ese 2%, pero con la época de expansión monetaria el mercado desde luego no es cuenta que esté mucho más allá, porque si no, pero ¿qué pasaría? O sea, si realmente la inflación se nos acaba yendo por encima del 2%, al final que para no incurrir en pérdida de capacidad adquisitiva de la gente, ¿no? Correcto. Bueno, el fondo tal cual está pensado pues, en los momentos actuales y lo que va a pasar. Desde Fidelity nosotros consideramos que el tema de la inflación por ahora está bastante controlada. Es verdad que en 6 años vista uno no sabe, ¿no? Pero si el objetivo está claro, un objetivo definido, un objetivo predispuesto de cara al cliente para que sepa, oye, que esto en el año te va a dar un 2% de rentabilidad y con un objetivo de preservación de capital del 6%. Ya sin un momento determinado empezamos a ver subidas de inflación, lo que haría el gestor dentro de la cartera es se aprovecharía en cada uno de esos momentos esas tendencias para poder beneficiarse de esas subidas. Pero el objetivo de una rentabilidad objetivo del 2% para pagadero en dividendos, eso está preestablecido. Ya que a vencimientos podamos haber generado mayor rentabilidad, pues fenomenal, y eso que se llevará al cliente. Pero insisto, el objetivo era tener un fondo con una preservación de capital de 6 años, con una rentabilidad del dividendo del 2% y bandear al gestor y poderse gestionar en esa volatilidad, de entre el 3 y el 5%. Hay una pregunta que nos hacen llegar que precisamente justo está en la línea de lo que yo os quería trasladar ahora, ¿no? Que es, este es un fondo conservador en renta fija, pero parte de la cartera la puede invertir también en renta variable. ¿Qué porcentajes de cartera están inicialmente en la composición destinados a cada tipo de activo? La cartera por ahora mismo está en composición, obviamente, porque hasta el 23 de mayo no se iniciará, pero para que te hagas una idea de estrategias similares que nosotros estamos viendo, porque Fidelity ya predecía desde principios de año que íbamos a empezar a ver más volatilidad en el mercado y nos estábamos anticipando a ello, en torno al 80% de este tipo de carteras similares dentro de Fidelity están establecidas en estrategias no direccionales y tan solo un 20% o menos del 20% están dirigidas a lo que son estrategias tradicionales. Y desde un punto de vista de rentabilidad neto, por así decirlo, estaríamos en torno a un 8 o un 9%. Pero insisto, esto es táctico y esto es la bondad también que tiene esta cartera, que se puede mover dependiendo de los momentos de mercado, con lo cual va a sobreponderar más, va a bajar menos, siempre y cuando buscando esa rentabilidad objetivo y esa preservación de capital, que son sus máximas. No garantizado, eso sí, pero son sus máximas. Esta volatilidad que decías, yo me acuerdo, Luis, la última vez que nos veíamos, que el mercado estaba en modo... Sí, parecía que se había acabado. Todo fabuloso, y unos días después, ¡boom!, tuvimos la mayor caída de la historia del Dow Jones en puntos, porcentaje no, pero bueno, en el titular que los periodistas siempre buscamos sí era la mayor caída en puntos. ¿Habéis notado algún cambio en el comportamiento de los clientes o en el sentimiento de los clientes después de este pico de volatilidad que estamos? Bueno, no solo el pico, sino lo que ha venido detrás. Bueno, realmente siempre existe algún tipo de reacción. Además veníamos muy mal acostumbrados. Es decir, veníamos acostumbrados que los 2 últimos años parecía que se había acabado la volatilidad del mercado, con lo cual era todo subir, pero sin ningún susto entre medias. Con lo cual sí que se notaba, no mucho,
porque si te lo planteas en términos también interanuales no ha caído mucho el mercado, desde máximos sí que ha caído, desde los máximos creo que fueron a finales de enero, ha sido una caída pronunciada, pero en términos interanuales la bolsa ha caído un 3%, no ha caído más, en general quiero decir. Pero sí que la gente se vuelve un poquito más reservada, eso sí que lo hemos visto. Nosotros siempre decimos lo mismo, decimos que volatilidad va a haber, y creo que la última vez que hablamos y hablábamos de esto, nos preguntabas, pero ¿va a haber volatilidad? ¿Va a haber correcciones? ¿Va a haber correcciones y volatilidad en los próximos 6 años? Seguro. De hecho, el banco piensa que esto está para quedarse, es decir, que lo anormal era el periodo que habíamos visto antes, el que no hubiera volatilidad. Nosotros pensamos que esto es lo normal, y dentro de esa normalidad, en los próximos 6 años, seguro que hay años en los que habrá correcciones fuertes. Y lo que decimos a nuestros inversores es que precisamente los fondos están construidos para bandearse en ese escenario. Por eso tienen los límites, la gestión del riesgo, etcétera. Con lo cual no deben preocuparse mucho, pero evidentemente después de los 2 años que llevábamos, afecta algo. No sé si al final la vuelta de la volatilidad es más fácil o más difícil para el gestor o para el equipo gestor perseguir estos objetivos de rentabilidad y de volatilidad muy ajustadita. Siempre que hay volatilidad hay oportunidades. Y en un momento determinado estábamos hablando que, oye, que estábamos los mercados bursátiles en máximos, la renta fija ya estaba también en máximos y ya no había más que rascar, ¿no? Con lo cual, esta vuelta a la volatilidad lo que está originando otra vez son oportunidades para poder invertir. Y estamos encontrando desde enero hasta ahora diferentes tipos de oportunidades que antes, a principios de año, no encontrábamos. Es verdad que es mucho más complicado, es verdad que ahora mismo estamos más centrados en preservar el capital, por eso ese 80% de estrategias no direccionales, pero la volatilidad te está generando oportunidades adicionales, y eso es lo que nosotros estamos tratando de averiguar, y estamos encontrando ahora mismo oportunidades que, insisto, a principios de año no veíamos. De hecho, en general, si te fijas en el comportamiento de los fondos multiactivos, que son muy buenos, los periodos de gran rentabilidad suelen ser después de correcciones de mercado, porque lo que suele pasar, hay una corrección quizá más fuerte, es que el mercado suele vender todo, suele caer mucho con una correlación muy parecida, y venden, y lo que tú dices, surgen oportunidades porque venden activos a precios que son oportunidades. Entonces, realmente, si no hubiera nunca ninguna corrección, probablemente sería muy difícil generar una rentabilidad adecuada en el medio plazo. Y ya te digo, si miras cualquier fondo y lo miras en un plazo largo, normalmente hay una corrección gorda y los siguientes años son muy buenos, porque a los gestores que saben detectar esos activos que están mal vendidos, entre comillas, los compran y luego generan una rentabilidad de los 2-3 años siguientes muy buena, con lo cual no le debemos tener miedo en ese sentido, y lo más importante es tener un plazo, un horizonte bueno y una diversificación buena. Las correcciones son amigas de estos productos. Yo coincido con Luis, efectivamente. El hecho de tener 6 años de vida le permite al gestor poder bandearse, poder encontrar oportunidades, no estar atentos a que tiene que estar reembolsando y buscando aquellas compañías, valores o ideas que mejor se han comportado para deshacerlas y pagar, ¿no? Sino centrarse en eso, en un ciclo económico entero, en torno a 6 años, y poder ahí bandear y generar esas oportunidades. La volatilidad, como bien dice Luis, en algunos casos también es amiga. Hombre, es evidente que cuando tienes un fondo con liquidez diaria y sin penalización por retirar el dinero, pues está fenomenal, es una gran ventaja tener liquidez, pero lógicamente al gestor le facilita mucho la vida un producto de este tipo, ¿no? En el cual no tiene que estar, pues claro, un momento de pánico te puede llevar que la gente saca dinero, tienes que mal vender, cosas que al gestor le encanta tener en cartera y sin embargo a lo mejor tiene que vender para atender a liquidez, ¿no? Sí, lo que comentabas es totalmente cierto. De hecho, el que tenga un objetivo temporal de alguna manera hace más evidente algo que es igual para los fondos que no tienen un objetivo temporal, que la inversión es en el medio plazo. Entonces, el que tenga liquidez, que está muy bien, muchas veces va en contra de cómo se tiene que invertir. Porque se tiene que invertir, va a caer, el mejor fondo del mundo va a caer porque invierte en mercados que caen. Si eso genera que un inversor se asuste y salga, probablemente está tomando una mala decisión, porque normalmente vende y luego no encuentra el momento de comprar, etcétera, etcétera, y tiene que esperarse, y eso es una cosa que está muy demostrada, con lo cual ya te digo que muchas veces el que tenga un objetivo temporal y el que sea un poquito más difícil salirse, un poco respalda el que tengan paciencia, y eso es muy bueno para los inversores. ¿Qué equipo de gestores dentro? Porque en Fidelity tenéis tantos gestores. Sí, ¿Quién está un poco más al cargo? Pues mira, dentro de lo que es Fidelity International hay un grupo que se llama Fidelity Multiactivos, y es el encargado de gestionar este tipo de estrategias.
estrategias. Estamos hablando de en torno a 38 personas desde el punto de vista de la inversión, entre gestores, analistas, gente que controla la volatilidad, ejecutores, traders, analistas también de estrategias de Fidelity, de estrategias externas para poder dar valor añadido a los productos. Y estamos hablando que a 31 de diciembre este equipo de multiestrategia de Fidelity, de multiactivos de Fidelity, gestionaba más de 58.000 millones de euros. Con lo cual, Fidelity no es nuevo en este tipo de estrategias multiactivos. Tenemos gran trayectoria también y no solo es renta variable, no solo renta fija, también es multiactivos. Yo me entiendo además que el conocimiento fluye. Bueno, por supuesto, a eso, claro, y si puedo añadir una cosa, bueno, una de las piedras angulares de Fidelity es el análisis. De hecho, este fondo, los 6 años vista, lo que va a buscar es el análisis idea por idea, compañía por compañía, valor por valor, gobierno por gobierno, y esto respalda más de 190 analistas, tanto en acciones como en renta fija, que nos están generando ideas de forma continua. Estos analistas tienen 16.000 visitas al año a compañías, con lo cual ahí sí que es donde la joya de la corona de Fidelity es dónde encontramos oportunidades en este momento. Había una pregunta en cuanto al benchmark, porque estoy acostumbrado a comparar con índices más o menos de referencia. Entiendo aquí el benchmark prácticamente es el objetivo de rentabilidad. Correcto, ese es su objetivo de rentabilidad. Esto no es un benchmark agnóstico, un índice porque su objetivo es, generar una rentabilidad objetivo del 2% para pagarlo en forma de dividendo y preservación de capital a vencimiento. Ese es el objetivo del gestor y ahí, si consigue eso, diremos que el gestor lo ha hecho bien. Y luego la visión de mercado que tiene ahora mismo este equipo multiactivo, no sé si nos puedes dar un poquito más de detalle. Ya nos has dicho que mucha estrategia direccional y que había un poco más de oportunidades. Nos puedes concretar un poco más. Efectivamente, la estrategia del equipo multiactivos de Fidelity es la misma estrategia que tiene Fidelity a nivel global desde inicio de año. Nosotros consideramos que estamos todavía en una fase de crecimiento económico a nivel general. De hecho, los indicadores adelantados que nosotros estamos valorando nos permiten ver que todavía hay crecimiento en el mundo, bajo, pero al fin y al cabo crecimiento, y eso es muy bueno. La inflación está controlada, las políticas monetarias están volviendo a la normalización, pero va a ser muy anunciadas previamente por el mercado, sobre todo en Estados Unidos. En Europa ya hasta el próximo año no veremos subidas de tipos de interés, pero lo que sí estamos viendo, como estamos en máximos tanto de renta variable como de renta fija, etcétera, iba a haber volatilidad. Y en ese momento es donde nos estamos bandeando. Y como insisto, donde no encontramos oportunidades a 31 de diciembre, las estamos empezando a encontrar ahora mismo. Pero es verdad que esta volatilidad ahora mismo nos está haciendo ser más cautos y hacer con estrategias no direccionales esta preservación de capital que queremos hacer. Luis, ¿estáis percibiendo, este es un fondo que paga rentas, estáis percibiendo entre los clientes esa demanda de producto que le genere un pago periódico? Y luego no sé, porque este es un debate que surgió hace unos días en Finec, desde el punto de vista de la fiscalidad también, si es más interesante la renta o es más interesante hacer un reembolso periódico de un fondo. A ver, siempre hay demanda de rentas. Tienes que pensar que mucha gente, esa es la misma gente, o mucha de esa gente tenía rentas antes de otra manera, en forma de bonos, en forma de lo que fuera, y no vivía de esa renta, pero le ayudaba a vivir esa renta, le ayudaba a pagar sus vacaciones, con lo cual tener esas rentas siempre va a haber demanda. Es una cosa que siempre va a haber demanda. De hecho, nosotros, muchos de los fondos que vendemos de esta manera tienen rentas, y de hecho de los fondos libres que no tienen un fondo libre que no tiene vencimiento, muchas veces distribuimos la clase con distribución porque nos lo exigen nuestros clientes. En cuanto a la fiscalidad, es la fiscalidad normal, quiero decir, tienes una retención y luego depende de tu tramo, con lo cual es muy parecida a su otra oportunidad, con lo cual no hay mucha diferencia con su otra opción de antes. No es un impedimento, quiero decir. Y una cosa, en esta, con la necesidad de generar rentas, no sé si también los gestores tienen un enfoque en buscar compañías con altos dividendos o bonos que paguen un cupón determinado para poder atender a estas rentas, ¿o no? Sí, es un compendio de todo, obviamente, ¿no? Tú tienes una rentabilidad objetivo que tienes que cumplir, no garantizada, pero la tienes que cumplir, tienes una preservación de capital, con lo cual todo tipo de estrategias valen. Por ejemplo, el gestor ha encontrado oportunidades en híbridos financieros que pagan un cupón interesante, pues ahí lo hemos comprado. Infraestructuras también, compañías de infraestructuras que pagan un cupón interesante, aquellos que lo tienen, pues también estamos incorporando. Lo que es mercado inmobiliario descorrelacionado con los OCIMIs normales que pagan un cupón interesante a aquellos que son partícipes de ese tipo de vehículo, pues también estamos encontrando. Es decir, no solo ya es la renta variable vía acciones, ya son los bonos típicos vía cupones, sino son ideas alternativas que te permiten cumplimentar el objetivo esperado del fondo. Muy bien, yo creo casi para terminar una pregunta que tenemos aquí, que es, un inversor conservador normal, ¿qué porcentaje de una cartera global, de su cartera, debería destinar a un fondo como este?
Yo creo que no es... A ver, yo creo que una cartera siempre tiene que estar diversificada. Nosotros una cartera diversificada tiene que tener... Un fondo de inversión en sí es un vehículo diversificado. Y la única diversificación que no existe es el riesgo gestor, que en todos estos fondos además hay muchos gestores, normalmente no es solo un gestor el que lo hace, con lo cual es un vehículo bastante diversificado. Pero nosotros en general nos empezamos a sentir cómodos con cualquier cliente que nos venga, debería tener al menos 3 fondos. Al menos 3 fondos. Sí. Interesante. Nosotros cuando nos dicen qué tienes que hacer, mira, no hay una regla, no existe una gran regla, pero en general es bueno que exista, y además es bueno que existan 3 fondos muy descorrelacionados entre sí. De hecho, nuestros fondos de fondos lo que buscan es, a lo mejor hay 2 gestores, dos fondos muy buenos, si se parecen mucho, solo incluimos uno, porque intentamos que tengan más y que estén descorrelacionados. Pero como respuesta básica, al menos 3. Tampoco se puede tener 70, pero al menos 3. Muy bien, muy interesante. Pues nada, hemos llegado al final de este Cinec Live de esta semana, que se me ha hecho cortito. Muchísimas gracias. Hemos estado muy a gusto, ¿verdad? Sí, como siempre. Muchísimas gracias, Óscar, por tu tiempo. Luis también, por tu tiempo. Y muchas gracias, desde luego, tanto a vuestras casas, tanto a Fidelity como Deutsche Bank, por estar hoy aquí con nosotros también. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a los que habéis seguido este espacio en directo, a los que ahora lo estáis viendo en diferido, y os esperamos también en nuestro próximo Cinec Live.